3, 2, 1. Muy buenas a todos. Esto es Emotion Me y hoy vamos a tratar un tema que se llama La vida no tiene reglas, o creas las tuyas o vives las que otros han creado. Me acompaña para ello mi compañera María García, a la que tengo el honor de presentaros, y desarrollaremos a lo largo del episodio una serie de ideas y bases que creo que nos van a hacer al menos darnos una vuelta a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias ideas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, María, por estar aquí. Hola Pedro, bueno, pues muchísimas gracias por contar conmigo para esta charla, para este episodio en el que espero que podamos llegar a dar ideas, si yo ya conclusiones, porque las conclusiones son para cada uno, pero que nos pueden ayudar un poco a ver más esa tesis que yo creo que todo el mundo compartimos, ¿no? Que es que la vida en realidad cuando nacemos no tiene ninguna regla, depende de la cultura en la que nazcas, vas a ser de una manera o de otra. Entonces, ¿por qué es tan importante, como nos gusta decir a nosotros también en Encratella, que nosotros creemos nuestras propias reglas? Bien, como acabas de decir, cuando nacemos somos seres que dependemos absolutamente de nuestro alrededor. Y esto, si no nos paramos a analizarlo o a observarlo con un poquito de pausa, podemos dejarlo así toda nuestra vida. Podemos acabar dependiendo de nuestro alrededor toda nuestra vida, cuando realmente lo que acaba sucediendo en muchos casos es que hay otras personas que dependen de nosotros, lo que acaba generando una interdependencia, lo que es algo muy bonito. Ahora bien, si nosotros, como hemos dicho antes, no hacemos esta pausa y no hacemos esta diferencia, vamos a creer que las reglas y las medidas de los antecesores van a ser las adecuadas, sin pararnos a reflexionar, ¿no? Y de hecho, a mí me gusta mucho para ilustrar este ejemplo la, la fábula de unos monos, que están en un experimento y digamos que premian a los monos con una serie de plátanos. Aparecen los plátanos y comienzan a disfrutar de esos plátanos. ¿Qué ocurre? Ya, en el momento que estos monos están disfrutando de estos plátanos, de repente cuando van a coger uno, empiezan a recibir descargas eléctricas. Empiezan poco a poco a sustituir a los monos, primero sustituyen a uno y cuando entra este mono y va a coger un plátano, antes de que cojan el plátano, le empiezan a dar una paliza. Entonces ese mono acaba diciendo, uff, no voy a coger ningún plátano porque me van a dar una paliza. No sé por qué, debe ser que está mal coger plátanos, así que no lo voy a coger. ¿Qué ocurre? Sustituyen a un segundo mono, este segundo mono entra por uno que no conoce este sistema y cuando este segundo mono va a coger un plátano, lo que es algo totalmente normal, el resto de monos le da una paliza. Y claro, el que venía de antes participa de ello y aunque no sabe por qué, le da una paliza. A continuación, sustituyen a otro mono más por otro que no conoce este sistema. Hasta que llegado un momento, ningún mono que conociera este sistema comienza a dar palizas secuencialmente a todo aquel que entre en este mismo sistema, sin saber por qué. Ahora bien, ¿está bien eso? ¿Seguiría sucediendo que cuando van a coger un plátano le cae una descarga eléctrica? Nadie lo sabe, pero digamos que como siempre se ha hecho así, pues se acaba haciendo, ¿no? Entonces, este episodio surge sencillamente no para que cambies nada, sino para que te cuestiones lo que llevas haciendo tiempo y que puedas que puedas llegar a conclusiones que a lo mejor si no te paras a pensar no has llegado. Bueno, pero a mí me gustaría hacer un poco una defensa a lo que has dicho, ¿no? Que nacemos como bebés, que somos seres interdependientes. Y mientras hablaba se me ocurrió la idea de compararlo con un videojuego. Y es que cuando llegamos a un videojuego que acabamos de empezar, cogemos los mandos o el ordenador y entonces ahí hacemos el tutorial, ¿no? Que es, bueno, así es como se funciona esto. Esto vas a ver que esto funciona así. Y una vez que ya somos como independientes en ese juego, ya podemos escoger empezar a hacer nuestros propios combos, si hay alguna manera de jugar mejor. Entonces creo que mientras que podamos ver que las reglas que hemos utilizado al principio de nuestra vida, como para entrar en el videojuego o en el juego de la vida, estuvieron bien hasta este momento, y el momento en el que nos hemos
empezamos a cuestionarlas, puede ser un punto de inflexión o un punto desde el cual saltar a crear nuestras propias reglas. No sé si esto tiene Mm. sentido. Bueno, en resumen, para mí lo que estás diciendo es que las personas no actuamos como queremos, actuamos como somos y actuamos en función de lo que hemos aprendido, lo que hemos visto. Y claro, eso es lo mejor que podemos actuar o sencillamente actuamos así porque lo hemos visto siempre, ¿no? Pues creo que esta es la reflexión que a mí me gustaría menos sacar de aquí. Y lo que quiero compartir es que esto es pura naturaleza. Al final lo que hacemos es, si seguimos a cualquier filosofía, es aprendemos por imitación, observamos al prójimo, vemos cómo lo hace y si vemos que le va bien, pues lo imitamos, ¿no? Y así es como aprendemos. Hay un libro de Morgan Housel que se llama La psicología del dinero, que el primer capítulo viene a decir algo así como nadie está loco. Cuando decimos que nadie está loco, o lo que quiere expresar este autor, es que hay personas que toman decisiones económicas que pueden parecernos a nosotros descabelladas, como por ejemplo que se gasten o que despilfarren y que no ahorren, y tal vez ha sido porque su cultura ha sufrido muchísima inflación. Entonces, cuando tienes o vienes de una cultura que ha tenido muchísima inflación y tu dinero cada día vale menos y vale menos y vale menos, tiendes a gastarlo de forma compulsiva porque va a valer menos, ¿no? Eso puede pasar, por ejemplo, en muchos países latinos o incluso en la época del cabaret. La época del cabaret, que viene, por ejemplo, de la zona de Alemania, ¿no? De la República de Weimar, al final surgió ahí porque cada día el dinero valía menos. Entonces, al final los obreros decían, oye, ¿qué hago? Pues me lo gasto, ¿no? Y también, pues la antítesis, el ejemplo contrario, sería Australia. En Australia que ha tenido muy poca inflación, las personas de forma natural lo que han aprendido ha sido ahorrar. Han aprendido a ahorrar porque cada vez valía menos. Tenían una preferencia temporal mucho más baja en comparación a otras culturas, ¿no? Entonces, no es que alguien esté loco, el que gaste mucho es tonto y el que gaste poco es listo, sino que al final lo que hacemos es aprendemos en función de lo que hemos tenido cerca. Y creo que lo que nos está permitiendo el momento de la historia y la situación en la que estamos, muchos de nosotros, seguramente si estás escuchando este episodio, seas uno de ellos, es darte cuenta que estás conectado con seres humanos de todo el mundo que no conoces y te están abriendo perspectivas y te están abriendo ideas y marcos de actuación muy diferentes a los que han tenido tus padres y probablemente tus abuelos. Qué guay, me parece muy interesante esto que has mencionado porque sí, estamos de acuerdo en que la vida no tiene reglas y o creamos las nuestras o nos las imponen, pero es que ahora mismo tenemos acceso al manual de reglas de todo el planeta. Y podemos ver las reglas que ha usado Elon Musk, o podemos ver las reglas que ha usado, por ejemplo, Diógenes cuando vivía Diógenes. Entonces creo que de ahí podemos también crear nuestro propio manual de reglas y, y saber Ujú. utilizar a otras personas como inspiración quizás también. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a todas esas informaciones que antes no ocurría, creo yo. Bien, eso es un punto que no sé si es aún un poco temprano para tocarlo, porque yo lo llamo, eso que estás comentando se llama modelaje. Creo que antes del modelaje habría que desarrollar, por ejemplo, la floeresis, que tú ya sabes Vale, pues, lo que es. ¿qué es la Pero, fravéresis? sí, pero antes de eso, em, lo que creo que una persona debe hacer es reconocer cuáles son las suyas. Y decir, oye, estoy viviendo en una convención social o en unas costumbres o en unas rutinas o en unas acciones, hábitos mm, que, que me representan. Incluso algo mucho más simple de entender, María. Tenemos alrededor estándares de éxito, estándares de salud o estándares de relaciones de todo tipo, por hablar de salud, dinero y amor. Analizarlos y decir, oye, ¿me están representando estos estándares? Y una persona, en el momento que diga, oye, estos estándares me están representando, perfecto, quiero vivir conforme a esto, estos ideales de éxito me representan, van conmigo. Vale, pues perfecto, oye, a lo mejor no hay nada que cambiar. Ahora bien, no me representan, oye, pues a lo mejor uno debería hacerte estas preguntas, ¿no?
¿Por qué nace este episodio? Bueno, este episodio nace porque, por dos motivos. Primero, desde una idea de, bueno, esto es una derivada del proyecto en Cratella, donde María pues, me acompaña a desarrollar diferentes conceptos e ideas dentro de la filosofía, y digo filosofía y no doxografía, y en este proyecto, Camino a la Autarquía, digamos que en lugar de trabajar la encratella, nosotros lo que vamos a trabajar lo que es el camino, el proceso, ¿no? Y ahí nos gustaría que quien esté acompañándonos aquí, pues se sienta que nos está acompañando a mí y a María durante un paseo desarrollando estos temas. Mm, Y este episodio concretamente nace porque, a mi juicio, cuando una persona vive conforme a ideas que él mismo no ha elegido y que no le representan, está sufriendo una castración de su vida. Está castrando su potencial. Y lo más sofisticado de todo esto es que esta persona a veces parece que está eligiendo esta castración de forma voluntaria. O sea, no es consciente de que está destruyendo su salud, destruyendo sus relaciones y destruyendo su economía porque está siguiendo los estándares, ¿no? Y ahí me gusta citar, y seguramente sea un autor que citemos muchísimo durante esta serie, que es Naval Ravikant, que dice una máxima que a mí me gusta mucho compartir, y es, si comes, inviertes y piensas, como dicen los medios de comunicación, acabarás en crisis nutricional, financiera, moral. Y es lo que vemos muchas veces. A veces miramos alrededor, vemos a personas pues con problemas de salud, con problemas de sobrepeso, de soledad, de finanzas. ¿Por qué? Porque han seguido los valores mainstream. Han seguido lo que se supone que había que hacer para estar bien y para vivir una buena vida. Lo han seguido y cuando se han querido dar cuenta, su vida era un desastre. Y en cambio vemos muchos compañeros que se han salido de ahí, que han hecho otras cosas diferentes, que han dicho a mí esto no me gusta. Al principio eran renegados, eran rebeldes, eran señalados y cuando nos hemos querido dar cuenta nos han pasado por la derecha. Entonces creo que es una posición en la que uno debe empezar a- a reflexionar. Y por otra parte, me gustaría aquí citar a Foucault, Michel Foucault, que decía que las sociedades modernas ejercen poder no por prohibiciones en sí mismo, sino mediante la normalización. O sea, que mm. todo esto, lo curioso que es que como está normalizado, al final parece que está bien. Y claro, esto no me acuerdo que lo decía, ¿no? Pero una mentira que se repite mil veces se acaba convirtiendo en verdad, ¿no? Y por último, un tema que me parece muy, muy importante compartir, que también surge de esto, y es el interés de por qué a María y a mí nos gustaría que ese tipo de episodios se compartieran con más personas, es porque vivimos en un mundo donde los de arriba manejan a los de abajo para que opriman a los del medio. Entonces, lo que ocurre es que los oprimidos al final son los que sostienen este sistema. Dicen, no, no, son los de arriba. No, 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 los de arriba no tienen ningún tipo de poder si los de abajo no se lo dan. El problema está que los de abajo, como no se lo cuestionan, acaban siguiendo como marionetas este tipo de órdenes. Decía Henry Ford que si las personas de la calle, las personas de la calle, María, supieran cómo funciona el sistema económico, habría una revolución de la noche a la mañana. Una revolución de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos que sí, que no, que el 90% del dinero del mundo lo tiene el 5%. Y es así. Lo Pero, crean. ¿pero por qué? Porque precisamente este 5% es quien conoce cómo funcionan las reglas económicas. Y bueno, ese es un tema
que creo que podríamos tocar en más adelante, porque me parece fundamental dentro de estas reglas que iremos desarrollando durante el camino. Ujú. Bueno, has tocado muchísimos temas interesantes y todavía tengo apuntado que tenemos que mencionar que es la frogairesis. Bien, Pero me ha parecido muy interesante cuando dices que los de abajo oprimen a los del medio, ¿no? Y me ha recordado al libro de Un Mundo Feliz, cuando realmente todos viven acorde a esas normas, pero porque ellos las eligen, ¿no? Porque se drogan, les pagan en drogas, entonces pueden pasarse el fin de semana drogados y son felices. Y creo que eso también representa un poco lo que sentimos nosotros, ¿no? Esa castración de la que mencionabas, para mí también es una castración del espíritu de lo que nosotros realmente queremos conseguir en la vida. Porque al programar o al seguir estas normas que dices que los estándares están muy bajos, nosotros ya pensamos como sociedad que hemos alcanzado esos estándares. Ah, si tienes 32 años y una hipoteca, entonces estás súper bien, tío, ya tienes una hipoteca. O vives en tu propio piso alquilado. Entonces, creo que podría ser una muy buena idea empezar a cuestionar cosas que nosotros vemos como normalizadas o que quizás nosotros ya no, pero que para nuestras familias son normales cuando en realidad simplemente son estándares extremadamente bajos. Porque esta cita te la he escuchado a ti muchas veces, no es el autor, pero no nos elevamos a nuestras aspiraciones, sino que caemos hasta donde están nuestros estándares. Entonces, si mi estándar va a ser... eso es la frase original. Dila, Esa- dila, sí. la frase original, perdón, es, no llegamos al nivel de nuestras aspiraciones, sino caemos al nivel de nuestro entrenamiento. Lo de los estándares es un cambio que yo he hecho Ah, para, vale. digamos, Pues yo ya tenía como cita, yo ya tenía como cita de estándares, además que me gusta mucho con estándares. la frase original es de Arquíloco, Ujú, creo que era un filósofo griego, que viene a decir que nosotros no llegamos al nivel de nuestras expectativas, o sea, no llegamos ujú. al nivel de nuestra idea, lo que tenemos en la cabeza, sino que quedamos al nivel de nuestro entrenamiento. Ese es a lo que nosotros nos estamos preparando. Lo que utiliza aquí loco es entrenamiento. Yo he puesto estándares porque también hay cosas que nosotros no entrenamos necesariamente, pero caemos porque es lo que hemos normalizado. No nos cuesta ningún tipo de esfuerzo. Claro, yo era donde quería llegar, que muchas veces esas reglas que recibimos de fuera se convierten en unos estándares que pueden ser muy mediocres. Y muy mediocres, pero en el sentido español de mediocre, no en el sentido latino que era la aura medianía, sino en el sentido de estar muy abajo. Entonces, si nuestras reglas nos van a colocar en ese punto, creo que esa castración se produce inevitablemente, porque como potencial humano ya no te estás desarrollando como ser humano que puede desarrollar todo su potencial. Y Mira, y en relación a esto que estás comentando, dos puntos. Por ejemplo, mediocre viene de medio ocre. Ocre es como montaña, como un una punto especie de medio. monte. Pues entonces la persona mediocre es la que no llega a la cima, es la que se queda a la mitad del ocre. Y no es necesariamente tiene que ser como algo malo, ni como algo bueno, sino como algo mediocre, como algo no llego a la cima. En latín originalmente es un tropo, que es mediocritas, que es Ujú, el dorado equilibrio. ujú, O sea, en latín era bueno ser mediocritas, porque significaba que no eras ni el temerario ni el cobarde, eras el valiente, que era un poco también lo que decía Aristóteles. Entonces, para que veamos que estar en el medio, que al principio en esos tropos latinos, que también utilizaba Horacio, era ujú. bueno, con el tiempo estar en el medio hace que te conviertas en parte de la masa que ya tiene un significado negativo, y eso lo vemos en cómo ha evolucionado la palabra. Por supuesto, pero el punto que yo quería compartir no era negativo, ¿eh? Yo decía mediocre desde una perspectiva neutra, mediocre, o sea, no llegas a la cima, pero no estás en la base. O sea, es decir, no significa que estés parado, significa que sencillamente sigues ciertos estándares que están ahí, no en una perspectiva negativa. Lo que sí que me gustaría dejar clarísimo es que ¿Mm? María y yo, o al menos yo quiero hablar por mí, María que hable como ella considere, no pretende o no pretendo ser moralista. O sea, yo no estoy aquí criticando el deber ser, de cómo deben ser las cosas,
sino sencillamente arrojar una luz. O sea, no criticar directamente de una forma vacía lo que hay, sino, oye, a María y a mí, y aquí sí hablo por María, ¿no? Nos ha pasado que nos hemos sentido de cierta forma defraudados o decepcionados con los estándares que nos hemos encontrado en el camino y hemos dicho, oye, ya va siendo hora de no seguir más estos estándares, de buscar otras alternativas y, como dice el título de este episodio, crear reglas diferentes que nos permitan vivir en coherencia y en armonía con la naturaleza, en lugar de con las reglas de los hombres, que muchas veces pueden hacerse, ¿no? Con una buena intención moral, pero como ya desarrollamos en el libro de El arte de la decisión, la intención moral no necesariamente genera derivadas positivas. Vale. Bueno, vamos a reconducir un poco esto entonces. ¿Cómo podemos crear nuestras propias reglas entonces? Bien, pues ahí habría que recuperar el concepto antes del modelaje, que me parece interesante el que ha sacado, ¿no? Es decir, oye, si emulo a Elon Musk, a Tony Robbins, a Rafa Nadal, emulo a María Alonso Puig o emulo a diferentes figuras, pues muy probablemente me pueda ir más cercano a esas figuras que si, por ejemplo, emulo me lo invento, a un vagabundo o emulo a una persona que a lo mejor no se lo cuestiona del todo, ¿no? Entonces, ah, aunque eso puede estar muy interesante y sigue con los principios que hemos dicho antes de copia, 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 porque es tu naturaleza, también aparece cuando una persona ha copiado suficiente la capacidad de generar algo propio. Esto es muy, muy confuciano y es que la filosofía oriental precisamente promueve esto, es, oye, copia, copia, copia hasta que seas bueno y ya cuando seas bueno, no copies y crea de algo de forma genuina, porque ya eres bueno, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza es cuando eres un niño, copias, cuando eres un adolescente, copias, y ya en la adultez, creo que si has copiado bien y has copiado buenos modelos, pues ya puedes empezar a generar tus propias ideas, ¿no? Y tus propias reglas. Si al menos no te encajan las que has visto, ¿no? Y para ello, hemos mencionado durante en varias ocasiones el concepto Freudresis, que en la filosofía clásica expresa elección fundamental en la vida. La Freudresis es un término que nos recuerda que un ser humano debe conocer las reglas y los valores que le mueven y los filtros con los que esa persona está viendo el mundo. Porque al final, como lo ha dicho antes muy María, cuando tú naces, pues naces en una determinada cultura y ves el mundo en función de esa cultura. Si tú ves el mundo naciendo, por ejemplo, en España, en una familia tradicional, pues probablemente tengas ideas cristianos, tengas una filosofía socialdemócrata, tengas una mentalidad del colectivo, de la patria. En cambio, muy probablemente si naces en Arabia Saudita, pues veas el mundo desde una perspectiva, como te diría, mucho más musulmán, entonces eso al final te genere una perspectiva del mundo diferente, en lugar de socialdemócrata, pues a lo mejor es más monárquico, y como quiero decir, no es que una cosa sea mejor o otra, sino lo más importante es que uno mismo entienda que está viendo el mundo desde esa perspectiva. Y a partir de aquí, entender que esto nosotros, digamos, por ejemplo, en Encantella, lo desarrollamos y hacemos ejercicios para compartir las nuestras, ¿no, ¿No, María? Sí, y creo que está muy bien como lo has dicho, lo de copiar hasta crear tus propias reglas, porque también puede ser probar las reglas de Mm. otros, a ver si nos encajan con lo que somos nosotros en realidad y vivir en esa coherencia. Y me he acordado de los gremios de antes, cuando las personas iban a ser aprendices de escultor y lo que empezaban era haciendo copias de las estatuas del maestro, hasta que ya al final veían la capacidad y decían, venga chaval, aquí tienes tu trozo de mármol, mira a ver qué me sacas cuando eras bueno, ¿no? Y entonces yo creo que está muy bien traído esa construcción
a partir de los buenos referentes que podamos tener y que Ujú. realmente nosotros lo sentimos, ¿no? Porque sí que creo que cuando empiezas a mirar cuáles son tus referentes de verdad y dices tú, pero ¿de verdad estoy siguiendo a este tío o a esta tía? Y a partir de ahí sí que podemos empezar a decir, vale, pues esto me cuadra, esto no me cuadra. Y que al fin y al cabo creo que es muy importante señalar que las normas de cada uno y las reglas de cada uno son propias y únicas, porque somos únicos. Entonces, cuando que empecemos a crear nuestra proairesis, saber que a lo mejor mis reglas no coinciden al 100% con las tuyas, pero es que eso no está mal, sino que nos hace únicos porque mi cara no coincide 100% con la tuya ni mi manera de escribir, por ejemplo. Sí, de hecho, mira, aquí me gustaría sacar un término, que sabes que comparto mucho en Gratella, que es el disenso. Ujú, Y yo soy una persona que defiende el disenso. El consenso, para que muchas personas lo puedan entender, creo que es mucho más frecuente, ¿no? A veces se dice, no, los están llegando a consenso. No, a ver, el consenso es que todos estemos de acuerdo en algo. Y creo que se nos está educando en que todos estemos de acuerdo en algo. Y esto, a mi juicio, es un error enorme. ¿Por qué? Porque creo que lo bonito del ser humano es que somos diferentes, tenemos ideas diferentes y lo que se nos debería educar no es en el consenso y en que pensemos igual, sino se nos debería educar en respetar ideas diferentes. O sea, no significa que estemos de acuerdo con las ideas que tenga María o las ideas que tenga Pedro o las ideas que tenga Mariano, sino que realmente que respetemos estas ideas. Y, y lo importante, por ejemplo, volviendo a la floiresis, al final significa elección fundamental en la vida, la elección de cómo una persona decide ver el mundo, cuando una persona ujú, entiende que no ve el mundo mm, de forma, así por casualidad, sino lo ve porque ha nacido en esa familia, en esa época de la historia, con esta cultura, con esos medios de comunicación, con con determinada educación, o sea, valga la redundancia, y que habrá personas que esto le haya llevado a elegir valores externos como el reconocimiento y otros a lo mejor eligen ver el mundo desde la integridad, la virtud o la coherencia. Y no significa que uno sea mejor que otro, significa que unos van a vivir en determinado camino y otros van a vivir en determinado camino y que ambos son necesarios. Porque si todo el mundo viviera únicamente hacia adentro, pues sería mucho más difícil ah, realmente esta evolución que nos damos cuenta y precisamente esta preciosidad de las relaciones que nos hace generar curiosidad, porque al final todos sabríamos lo mismo, todos tendríamos la misma información y no habría y no habría esta chispa que nos mueve y que nos estimula tanto, ¿no? Y por ujú, eso me parece muy importante recuperar el concepto disenso y de realmente, oye, aunque yo no comparta las reglas de María, aunque yo no comparta las reglas de Pedro, aunque yo no comparta las reglas y la forma que tiene el mundo no, la forma que tiene el mundo de estas personas, lo respeto porque creo que todo el mundo tiene derecho a, mm, a ver el mundo de forma diferente. Y, y por otra parte, a no enfadarme ni frustrarme cuando alguien no ve las cosas como yo. Cosas que a veces, yo por ejemplo, María, lo encuentro mucho en mis redes, que hay personas, en mis redes sociales quiero decir, que hay personas que me ujú, dicen, Pedro, es que yo no pienso como tú en muchas cosas, pero me gusta lo que dices en otras. Y a mí, aunque entiendo este mensaje, no deja de sorprenderme que personas me tengan que decir que ven cosas de forma diferente a mí o que no están de acuerdo. Digo, si es que, María, yo no sé tú, pero yo quiero mucho a mis padres, pero no estoy de acuerdo en muchas de las cosas como las que ellos ven el mundo. Quiero mucho a muchos familiares o a muchos amigos y no necesariamente veo el mundo o ciertas cosas igual que ellos. Y es más, yo mismo tengo mis propias contradicciones y hay veces que no veo las cosas como las veía ayer o como las veía hace un año o hace 2 años. ujú. Entonces, ¿cómo pretendemos encajar y consensuar con todo el mundo todo el tiempo? Es que error.
Sí, que las conversaciones iban a ser muy aburridas. De hecho, como creo que hay mucha gente que tiene conversaciones muy aburridas, porque ven las cosas igual todo el rato. Entonces ahí Mm, no hay chicha a la conversación. Pero sí. Y peor aún, que pretendan estar de acuerdo para generar una buena conversación. sí, sí, que no entrar no entrar en discusiones, ¿no? Exacto. Como que vemos a veces la palabra discutir como algo negativo, la palabra discriminar como algo negativo, las palabras a veces prescindir, ¿no? A veces como que parece que debemos homogeneizar para estar a gusto. Y nada más lejos, ¿no? Yo tengo amigos con los que me gusta mucho entrenar, pero a lo mejor no hablaría de ellos de filosofía o no hablaría de ellos de economía. Y lo mismo, tengo amigos con los que hablaría de economía y hablaría de fiscalidad, pero muy probablemente no iría a entrenar con ellos. Entonces, al final, creo que esto es una cosa que rescatar o al menos mencionar es positivo. Sí, yo también lo creo. Y Fridesis, Ujú. que ya podemos consensuar que cada uno vamos a tener nuestras normas, nuestras visiones de la vida, ¿no? Y nuestra lección fundamental de vida. Y va a ser diferente, por mucho que amemos a nuestros padres o amemos a nuestra pareja o amemos a nuestros amigos. Y yo te quería preguntar es cómo sabemos cuáles son esas normas. ¿Cómo podemos llegar a decir, esta norma yo siento que sí que es mía o esta manera que ver el mundo es propiamente mía? ¿Cómo podemos como unirnos a esa sensación, ¿no? Que te dice que sí, que esto creo que sí. Bueno, aquí has abierto un melón que Vale. no va a Cerramos dar para melón si este, quieres, ¿eh? Yo no, no, yo no, no. no va a dar para este episodio, pero puede ser una buena continuación. Y es, primero, uno debe asumir que lo mismo no está pensando. Ujú, Entonces, dice María, ¿no? ¿Cómo sabemos? Bien, pues dudando. O sea, entendiendo la duda, ujú, a mí me gusta diferenciar, como todo en la vida, ¿no? Decía Epicteto que todo tiene dos asas, y estoy de acuerdo, esto también es muy taoísta. Y está la duda mala y la duda buena. La incertidumbre mala y la incertidumbre buena. De hecho, por ejemplo, incertidumbre, la incertidumbre buena es, ay, esa chica me ha guiñado un ojo, ¿le gustaré? ¿O es solo que tal? La incertidumbre mala es, uff, he recibido una carta de Hacienda. ¿Qué será? ¿Una notificación o una multa? Entonces, al final, por poner ejemplos así un poco banales o estúpidos, pues quiero decir que la incertidumbre está ahí o no, y puede ser buena, puede ser mala, pues puede generar mariposas o puede generarnos mm, úlceras, ¿no? Pero ahí la sensación está en el mismo sitio, ¿no? Pues la duda sucede, a mi juicio, de la misma forma. Tenemos dudas que nos replantean oye, para poder hacer mejor las cosas, o tenemos dudas que nos paralizan y nos impiden avanzar. Entonces, en este caso, yo lo que propongo, y esto, bueno, tú lo sabes, ¿no? Por ejemplo, en Encratella o cuando lo tocamos en otros ambientes, compartimos la idea de la red cerebral por defecto. La red ujú. cerebral por defecto viene a expresar un poco lo que tú estás preguntando, y se compone por toda esta información que nosotros recibimos de nuestro alrededor. Al final, constantemente tenemos un montón de información de lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, los podcasts que hemos escuchado, los libros que hemos leído, las clases que hemos recibido, las conversaciones en las que hemos participado. Eso acaba formando parte de la red cerebral por defecto, la información que tenemos. ¿Por qué? Porque, oye, no significa que nosotros hayamos pensado esto, sencillamente lo hemos consumido y lo tenemos ahí. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de pensamiento deliberado y nos hemos puesto diferenciar esta idea desde una reflexión y desde una pausa, ¿no? Lo que tú ya conoces que no es el término apoptosía, es esta respuesta en lugar de una reacción. Una persona es capaz de, imagínate, para que lo entendamos, ¿no? Mm, Se te cruza una persona con el coche.
Una reacción sería tocarle el claxon y decirle, estúpido, irresponsable, te voy a dar una paliza, por ejemplo, ¿no? Y una respuesta es, ante exactamente la misma situación, decir, wow, me ha salido gritar a esta persona, me ha salido tocarle el claxon, me ha salido querer matarlo, pero siento que es muy probablemente porque he tenido un mal día, siento probablemente que es porque tuve un accidente hace tiempo y esto me genera como muchísimo estrés. Entonces, en el momento que una persona es capaz de tener ese espacio, nosotros esto nos referimos a ello como economía cognitiva, como energía cognitiva, la capacidad de pensar, la capacidad de no reaccionar y sí que responder, tenemos esa posibilidad para realmente cuestionarnos si esta forma de reaccionar o de responder o esta información que teníamos previamente de cómo actuar ante un estímulo es nuestra o es aprendida, ¿no? Ujú, Y nosotros para ello, bueno, obviamente, pues hacemos, tú lo sabes, ¿no? La práctica de la Gicomenata, que es la escritura consciente, ujú, y una persona, que esto yo lo cuento en el prólogo de mi próximo libro, que es la inteligencia orgánica. Yo me daba cuenta, me di cuenta, fui consciente, ¿no? Gracias pues al estudio, ¿no? Y la investigación, que gran parte de mi personalidad estaba basada en la vida, las ideas y el pensamiento de terceros. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Pues no me di cuenta por mí mismo, María, yo me di cuenta porque muchas veces yo me ponía a citar a autores, me ponía a citar a figuras, a referentes, a científicos, a filósofos. Y, y claro, obviamente, pues esto pues genera pues bastante rotundidad en las conversaciones, porque al final hablas con información, hablas con hechos, hablas con datos, y pues las personas no te cuestionan porque les estás dando información, ¿no? Pero esta información nunca fue mía. Entonces yo estaba ya, utilizando vehículos, información de otros. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que pues diferentes personas o amigos, ¿no? A mi compañera Sara, entre otras, me decían, oye, pero, vale, eso está muy bien, pero ¿tú qué piensas? Y claro, yo citaba a un autor, citaba a Marco Aurelio, o citaba a un científico, citaba un estudio, y decía, no, 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 eso está muy bien, pero ¿tú qué piensas, Pedro? Y yo me daba cuenta, María, que yo no podía pensar, o sea, que no tenía información, que no podía dar una respuesta genuina, no podía dar una respuesta propia. Entonces, esto, a ver, en un principio me supuso una pequeña crisis, o una crisis bastante grande, no sé, habría ahora mismo cuantificarla en comparación, de que yo no era una persona construida desde dentro, y una ujú, persona construida absolutamente desde fuera, ¿no? Pero bueno, no creo que sea el momento para contarlo. Se desarrolla un poco más profundo en el libro Inteligencia Orgánica. Creo que lo que es relevante de contar aquí es que yo fui consciente de que mis ideas no eran mías, sencillamente utilizaba ideas de otros haciéndolas pasar por mías, ¿no? Y que en este proceso, ujú. pues obviamente, pues, empecé a pensar. Y en lugar de caer en la red cerebral por defecto, aquello que había estudiado, aquello que había leído, aquello que había escuchado, empecé a generar criterio y a poder Ujú. poner en duda a través de la pausa y a desarrollar esta economía cognitiva no para reaccionar, que es dar que es dar una respuesta sin sencillamente plantearte de dónde viene, por qué la estás dando, en qué contexto, sino hacer esta pausa y observar por qué das esa respuesta y no otra. Vale. Pues creo que esto es algo que sí que puede quedar como deberes o como tarea para aquel que quiera probar, que es antes de tener esa respuesta automática, intentar pausar y pensar cómo vas a reaccionar y si realmente tú eres la persona que va a reaccionar así o no. Yo soy una persona que tengo un temperamento bastante encendido y muchas veces yo reacciono y digo, mierda, si es que no tenía que haber hecho esto. Y luego se queda ahí en la película, porque las películas creo que se vuelven a procesar en el cerebro como 1500 veces. Entonces yo creo que puede ser un ejercicio bastante interesante. Em, una pregunta también que me surge, y ya si quieres vamos finalizando, es ¿Vale? que cuando nosotros desarrollamos esa
proairesis, ¿no? Y esas normas que van con nosotros, algunas veces van a entrar en conflicto con normas de fuera. Y yo por ejemplo una vez escuché al señor este de Top Gear, que ahora no me acuerdo del nombre, madre mía, Jeremy Clarkson, decir que a él le llaman, él estaba en Londres y su padre estaba en un hospital que había tenido un derrame cerebral y se iba a morir. Y, y él tenía pues un cochazo de estos que lleva los de Top Gear y se fue desde Londres a Leeds, que habrá como normalmente 4 horas. Bueno, pues él se lo hizo en 2 horas y media con el cochazo ese metiendo, pues pisándole mucho y seguramente yendo a 200 millas por hora, que son como 300 kilómetros por hora. Entonces, yo solo pensé y dije, claro, este señor sabía que las normas, él conoce las normas, pero él decidió que era mucho más importante llegar a despedirse de su padre que lo que pudiera pasar porque fuera pillado por la policía yendo a esa velocidad. Y entonces, a mí, a raíz de escuchar eso, yo me di cuenta de que muchas veces lo que tenemos que hacer es plantearnos hasta dónde llega nuestro compromiso con esas propias normas y aceptar o asumir que a veces nos saltaremos las normas o las leyes estatales y asumamos las consecuencias sabiendo que hemos actuado por nosotros mismos. No sé qué te parece esta idea, pero creo que, bueno, a lo mejor es que da para otro episodio, no lo sé, pero me parece muy profunda. Has expresado una idea que es la idea de la responsabilidad. Ujú, Y es esta figura de la que estás hablando, sencillamente sabía lo que estaba pasando y decidió voluntariamente, nadie le estaba poniendo la pistola en la cabeza, que para él era mucho más importante despedirse de su padre, asumiendo cualquier consecuencia de las leyes de los hombres. ujú, Y creo que, mira, el problema está, a a mi juicio, que ni siquiera sabemos hablar con propiedad. Creo que no se sabe diferenciar la autoridad de la potestad. ujú, Y hace poco estaba aquí en el Centro Botín, en Santander, es un espacio privado en una zona pública, como confluye. Pues, como puede ser, por ejemplo, un centro comercial normal. ujú, Un centro comercial normal es un espacio privado en una zona pública, que es la vía. Y bueno, pues yo, digamos que es un sitio donde me había sentado, apoyándome pues, en una pared, para leer tranquilamente porque los asientos exteriores estaban ocupados. Y me puse a leer tranquilamente. Estaba leyendo y vino un segurata y me dijo, no te puedes sentar aquí. Y le pregunté amablemente que por qué no podía sentarme ahí. Decía, porque si yo me sentaba ahí, lo que estaba haciendo es que muy probablemente se, se sentaran más personas y que eso no era la imagen que quería dar el centro. Y yo, obviamente que soy una persona que como se puede observar, me gusta dialogar, me puse a conversar con él y le dije, como si fuese un policía, hubiera hecho igual, que de la misma forma que un policía tiene la capacidad de potestas, no autoridad, porque él me estaba ujú, hablando de autoridad y no es autoridad. Autoridad es el que tú de forma genuina y voluntaria decides emular, porque te ayuda a completarte. Él tenía potestad, igual que puede tener un policía, de hacer cumplir las normas. Y obviamente tú si quieres estar en una propiedad privada, pues debes cumplir las normas. La cosa, lo bonito, María, es cuando una persona, desde esta responsabilidad, sabe interpretar las normas en función de lo que es adecuado, ¿no? Y a ambos, ¿no? A través de la conversación, ¿no? Y el diálogo, llegamos a la conclusión de que sí que es cierto que las leyes son interpretables y que deberían utilizarse en función del contexto y las situaciones. Y el problema es que a veces cuando tenemos tantas reglas y tantos y nosotros ya no sabemos cómo regirnos y las personas que muchas veces las aplican no saben gestionarlas, ¿no? Y tienen unas reglas sin contextualización y sin individualización. Y esto, a mi juicio, pues cae en qué?
pues cae en el colectivismo y en la deshumanización, porque perdemos la capacidad de observarlo en cada momento. Y ahí vuelvo a bailar lo que tú acabas de decir. Para mí no es lo mismo una persona que por diversión conduzca a 300 kilómetros por hora, ¿no? Jugándose ya no solo su vida, sino la vida de otras personas, que ahí podríamos entrar en otro debate, si te parece, a que una persona por una causa de vida o muerte, pues lo haga, ¿no? No creo que esa persona lo estuviese disfrutando, ¿no? No creo que estuviese en el momento de que bien, estoy corriendo mucho, sino realmente estoy diciendo, por favor, que esto me dé unos minutos más con mi padre. Entonces, creo que es muy interesante cuando una persona es capaz de entender que el sabio no vive sin reglas, sino que vive bajo leyes interiores que se forjan con razón y con experiencia. Hablarás también de un término que ya desarrollaremos, que es la freiresis, y que no se guía tanto por las opiniones externas o por las circunstancias externas, sino que realmente tiene esa capacidad de pausa, de observación, de raciocinio y esta evaluación que nos hace o nos permite ver las cosas de forma diferente. Vale, pues me parece muy interesante. Creo que otro tema para desarrollar en otra ocasión podría ser quiénes consideramos criminales dentro de la sociedad, ¿no? Porque son personas que han ido en contra de unas leyes externas, que son las del Estado, que todos Ujú. hemos seguido por defecto, pero muchas veces esos criminales simplemente estaban haciendo lo que para ellos era correcto. Entonces, creo Bueno, que esto da para mucho más, hay mucha más chicha aquí con lo de las reglas y la proairesis, ¿eh? a ver, esto que estás comentando no lo quiero dejar así, porque me parece un cierre un poco loco hacerlo así. Y sí que voy a hacer un apunte rápido. El- Te diría que el 60% de los criminales en Estados Unidos son por crímenes sin víctima. O sea, son por consumo de drogas, por apuestas y por Por robo. prostitución. Ah, Entonces, estamos hablando de personas que han estado porque han consumido una prostituta, que es algo ilegal, porque han consumido drogas, que es algo ilegal, y porque han apostado o han hecho temas de apuestas, que en algunos sitios es ilegal. De la misma forma que también era ilegal en los años 20 el consumo de alcohol. ujú. Y había personas que iban a la cárcel por beber alcohol, que es algo que a día de hoy normalizamos y es cotidiano. Yo no voy a entrar ahora en qué es bueno, qué es malo, sino lo curioso de lo que tú has dicho de lo que te convierte en un criminal. O sea, que decir, seguramente muchas de las personas que estén consumiendo este episodio, valga la redundancia, están consumiendo un tipo de sustancia, no voy a decir alcohol, pero a lo mejor sí que están consumiendo algo que Mata, ya les, mata. por ejemplo, que ya les está convirtiendo en criminales. Y claro, seguramente ellos no estén haciendo daño a nadie, pero bajo la ley ellos pues son personas que merecen una observación, ¿no? Entonces, el punto para comentar esto es dar este dato, ¿no? De estos criminales que existen en Estados Unidos, que muchas veces al final es una justificación de estas cárceles privadas que tienen que llenarse, ¿no? Y bueno, no, tampoco voy a entrar en esto porque es un tema que no piloto todavía demasiado. Vale, pero bueno, creo que puede ser muy interesante que empecemos a cuestionar eso, ¿no? También como parte de los deberes. Yo es que soy una persona que pienso mucho. Si hay más episodios, seguramente haya cosas que a mí ya se me han ocurrido o no y me dejarán pensando y aparezca después diciendo, Pedro, porque el otro día a mí se me ha ocurrido que a raíz de esto. Así que, así que sí. Bueno, pues Bueno, esto es un episodio piloto que me gustaría que comentaras ah, para las personas que hayan llegado hasta aquí. pues que lo cierre. ¿O cómo? No, te digo que es un episodio piloto que comentes un poquito en base a qué obviamente si queréis escuchar a María más por aquí Ah, también. claro, sí, sí. Bueno, lo voy a comentar yo, que María, como podéis observar, pues le ha entrado Me ha la entrado la timidez. risa, me ha entrado la risa. Bueno, pues María es compañera mía en el proyecto de Encratella, ella me ayuda a desarrollar los términos allí, entre otras cosas.
está también detrás de la comunidad. Y, y bueno, pues sí que es cierto que llegamos a la conclusión, ¿no? Porque muchas veces tenemos debates, tenemos disenso, hablamos de temas como son, por ejemplo, las relaciones entre los chicos y las chicas, cómo son, cómo deberían ser, cómo son nuestras opiniones. Lo mismo con temas relacionados con el dinero, cómo están, temas controvertidos, como ella le gusta decir sobre los salarios y como yo, mis opiniones en todo esto, y como ella pues tiene las suyas. Y, y bueno, pues la idea es que si este tipo de charlas, ¿no? Conversaciones te pueden parecer interesantes y quieres que las siga desarrollando con María, bueno, pues solo háznoslo saber, porque esto al final nos va a ayudar a saber si vas a seguir con nosotros en el camino o bien pues seguiré haciendo estas cosas con María por privado. Bueno, y también si alguien tiene algún tema que le molaría saber nuestra opinión, nos liamos la manta a la cabeza y lo podemos sacar. Porque una de las cosas muy guays que nos pasa a Pedro y a mí, creo, es que podemos hablar de cualquier cosa y vamos a sacar chicha. O sea, es que siempre hilamos una cosa con la otra. Entonces, bueno, esto en realidad, la idea para un podcast, o sea, o el podcast en el que compartamos opiniones, vino de una vez que estábamos paseando y nos liamos a hablar de los valores, de los principios, y Pedro dijo, es que esto a mí me molaría mucho para un podcast. Y a raíz de ahí es porque eso que nos hemos sentado a grabar esto, ¿no? Así que Sí, esto, el eso es camino así. empezó en el camino. Sí, el camino comenzó caminando y a mí Totalmente. me entusiasman los temas que está tocando María. De hecho, me entusiasma mucho más que grabar con tal vez expertos de temas que creo que podemos encontrar esta información en Internet con mucha facilidad a día de hoy. Y creo que sí que es cierto que divulgar acerca de criterio, de pararnos a pensar, hacernos preguntas, vivir mejor, desarrollar valores, pues me parece mucho más interesante. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias también por llegar hasta aquí. Si te gusta, pues compártelo, dale like y todas esas cosas. Y nos veremos en el próximo. Muchas gracias.